Hola, ¿qué tal compañeras y compañeros? Mi nombre es Ana Banda Romero. En el día de hoy, junto con mi compañera Yanini Pereira Revueltas, les estamos hablando acerca de qué son los glóbulos rojos empacados. Anteriormente mi compañera había hablado de qué son los glóbulos rojos, cómo se prepara esto, cuál es la diferencia que existe entre una unidad de sangre total y una unidad de glóbulos rojos empacados, en qué consisten los concentrados de glóbulos rojos lavados, en qué consisten las unidades de glóbulos rojos pobres en leucocitos. Continuando con la temática establecida, yo voy a hablar acerca de los glóbulos rojos congelados. También voy a hablar un poco de cómo es el proceso de almacenamiento, refrigeración y calentamiento de cada uno de estos componentes y además cuáles son las consideraciones para la transfusión de glóbulos rojos tanto dentro de un quirófano como en los niños. Entonces vamos a comenzar con los glóbulos rojos congelados. El congelamiento de los glóbulos rojos es un método que día a día adquiere mayor popularidad, puesto que además de permitir el mantenimiento de la unidad de glóbulos rojos por 3 años o incluso en algunos casos hasta 10 años, permite la utilización del resto de los componentes para diversos fines. El agente que se utiliza con más frecuencia para proteger los glóbulos rojos contra la injuria por congelamiento o contra el daño por congelamiento es el glicerol. Existen dos métodos de congelamiento. Uno de ellos es utilizar glicerol en altas concentraciones y se utiliza un proceso o un procedimiento de congelamiento lento. El almacenamiento de la sangre se hace entre menos 75 grados Celsius y menos 80 grados Celsius. El segundo método de congelamiento es utilizar bajas concentraciones de glicerol a través de un congelamiento rápido. Y el almacenamiento de las unidades se hace en la fase de vapor del nitrógeno líquido, donde la temperatura es de aproximadamente menos 150 grados Celsius. El proceso de descongelamiento, la unidad se debe congelar en un periodo no mayor a 6 días, aunque usualmente se congela en un periodo de 3 horas después de haber sido obtenida, para así utilizar el resto de sus componentes, como se los había mencionado anteriormente, como lo puede ser el plasma fresco, el crioprecipitado y el concentrado plaquetario. Ahora sí, el proceso de descongelamiento se realiza poniendo la unidad en baño de agua María a 37 grados por aproximadamente 10 a 15 minutos. Luego se debe eliminar todo el glicerol a través del lavado por una serie de soluciones que por lo general contienen soluciones con cloruro de sodio, glucosa y fosfato sódico, entre otras. Hay algo muy importante y es que la remoción previa del glicerol, previa a la transfusión, es de suma importancia porque de lo contrario se puede producir un fenómeno de hemólisis. Bueno, ¿y cuándo están indicadas estas transfusiones de glóbulos rojos congelados? Estas transfusiones están indicadas en pacientes con reacciones alérgicas severas posttransfusionales. También en pacientes con deficiencia de inmunoglobulina A que poseen anticuerpos para esta inmunoglobulina A y se hace con el objetivo de remover el plasma que contienen estos anticuerpos. También en pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna se hacen también con el objetivo de remover el complemento del plasma. En pacientes candidatos a trasplantes, como por ejemplo trasplante de riñón, se hace con el objetivo de remover leucocitos y plaquetas que contienen antígenos de histocompatibilidad. Este es probablemente el procedimiento de elección para guardar tipos de sangre raros, así como para guardar unidades de sangre para transfusiones autólogas. Es decir, si yo tengo un tipo de sangre difícil de conseguir, recordemos que existen aproximadamente 40 tipos de sangre en todo el mundo. Si yo tengo un tipo de sangre raro que es difícil de conseguir, yo misma me puedo donar sangre. Yo me saco mi sangre, la mando a congelar y la guardo para algún accidente,
para evitar problemas. Entonces, a eso se le llaman transfusiones autólogas. Yo misma me saco mi sangre, la mando a congelar para yo misma ponérmela. Es de recordar también que la incidencia o el riesgo de transfusiones de hepatitis utilizando la sangre congelada es mínimo por la supervivencia del virus. Bueno, ¿cómo es el procedimiento o el proceso de almacenamiento, refrigeración y calentamiento para cada una de las diferentes unidades de glóbulos rojos? Los glóbulos rojos se almacenan a una temperatura de 1 a 6 grados Celsius. Esta tendrá la misma fecha de expiración que la sangre total, es decir, de 35 días. Una vez se retira del refrigerador, se puede mantener 30 minutos a temperatura ambiente sin problema. Debemos recordar que los glóbulos rojos son separados en un sistema cerrado por un método que asegure que su hematocrito final no exceda el 80%. Por su lado, los glóbulos rojos congelados, la fecha de expiración para este producto, como se los había mencionado antes, es de 3 a 10 años. En algunas literaturas pueden encontrar que es de 5 a 10 años. Eso depende de la literatura. Estos son contados a partir de la fecha de la flebotomía y siempre y cuando sean almacenados a temperaturas menores de menos 65 grados Celsius o incluso inferiores, como se los mencionaba anteriormente, de menos 75 a menos 80 grados Celsius. Por su parte, los glóbulos rojos lavados o glóbulos rojos desglicerolizados, la temperatura de almacenamiento es de entre 1 grado Celsius y 6 grados Celsius, y estas deben ser administrados tan pronto sea posible dentro de las 24 horas siguientes a su preparación. Los glóbulos rojos desleucocitados, la temperatura de almacenamiento será de más 1 a más 6 grados Celsius. Deben ser administrados lo más pronto posible también dentro de las primeras 24 horas siguientes a su preparación. Bueno, vamos a continuar ahora con una preguntita. ¿En qué consisten los métodos de congelamiento de los glóbulos rojos? Recordemos que hay dos métodos de congelamiento. Tomémonos 5 minuticos, pausemos el video y respondamos esta pregunta para autoevaluarnos. Continuando con la temática, vamos a seguir con cuáles son las consideraciones en el quirófano. La guía de práctica de la Sociedad Americana de Anestesiólogos plantea que los glóbulos rojos deben ser administrados cuando la concentración de hemoglobina es inferior a 6 gramos sobre decilitro en pacientes jóvenes o sin enfermedades asociadas y que usualmente es innecesaria con unas cifras de hemoglobina mayores a 10 gramos sobre decilitro. Las pautas actuales recomiendan una estrategia restrictiva que consiste en que la transfusión se haga cuando la hemoglobina esté por debajo de 7 gramos sobre decilitros para pacientes adultos traumatizados y con un ictus o con un accidente cerebrovascular, con excepción de aquellos que tengan isquemia aguda de miocardio. En el caso particular del síndrome coronario agudo, la Sociedad Europea de Cardiología recomienda no transfundir a menos que la concentración de hemoglobina sea menor de 8 gramos sobre decilitro. También existen otras consideraciones. Por ejemplo, en el tratamiento de la anemia aguda, lo ideal es mantener la volemia al 100% con cristaloides y coloides. Recordemos que los glóbulos rojos no nos brindan volumen. ¿Qué nos brinda volumen? Es la sangre total, porque los glóbulos rojos son pobres en plasma. El segundo punto para el tratamiento de la anemia aguda son la transfusión de concentrado de glóbulos rojos, solo si existen algunas de las siguientes condiciones. Una hemoglobina menor de 7 gramos sobre decilitros en un receptor que esté previamente sano y sin descompensación cardiopulmonar,
con una hemoglobina menor de 8 gramos sobre decilitros en un receptor con hemorragias incontroladas o un receptor con antecedentes cardiopulmonares. Una hemoglobina menor de 9 gramos sobre decilitros en receptores con antecedentes de insuficiencia cardiopulmonar descompensada. Y por último, se recomienda también reponer los factores de coagulación, según haya salido el estudio de la hemostasia. En el caso de la anemia perioperatoria, un poquito, este es el caso de anemia aguda. En el caso de anemia crónica, se debe establecer el diagnóstico etiológico de la anemia y estudiarse las alternativas de tratamiento. Es decir, por qué el paciente tiene una anemia crónica, si es por una deficiencia de hierro, si es por una deficiencia de ácido fólico, si es por una deficiencia de vitamina B12. Y se deben estudiar todos estos agentes etiológicos y se debe estudiar la posibilidad de un tratamiento alternativo a la transfusión. En pacientes también asintomáticos con ausencia de factores de riesgo, la transfusión no está indicada independientemente de las cifras de hemoglobina hasta que éstas sean inferiores a 5 gramos sobre decilitros. Esto en caso de anemia crónica. En el caso de anemia perioperatoria, se recomiendan aplicar los mismos criterios que en la anemia aguda. Hay que señalar que no existen unas cifras de hemoglobina o hematocrito determinadas, por debajo de las cuales se pueda practicar una anestesia general o una regional. Puede servir de orientación las siguientes pautas transfusionales. Paciente quirúrgico normovolémico sin signos de descompensación cardiopulmonar con anemia que debe ser sometido a intervención en un breve plazo. Solo se transfundirá si la cifra de hemoglobina es inferior a 7 gramos sobre decilitros y preferiblemente durante el acto quirúrgico o el postoperatorio inmediato. Si por el contrario es un paciente con síntomas de enfermedades vascular, cerebral o coronaria o respiratorios crónicos que tienen afección del transporte de oxígeno, está justificada la transfusión preoperatoria con el objeto de aumentar la cifra de hemoglobina por encima de 8 gramos sobre decilitro. Es también bueno recordar que los receptores con anemia crónica, esos pacientes que sufren de insuficiencia renal crónica, mielodisplasias, entre otros, toleran bien unas cifras de hemoglobina más bajas de lo normal, es decir, unas cifras de hemoglobina incluso de 5 a 6 gramos sobre decilitros. Se debe recordar que muchos de los receptores con cirugías programadas pueden beneficiarse de la realización de la autotransfusión entre los 35 y los 7 días previos a la intervención, es decir, entre 35 y 7 días previos a la transfusión, ellos mismos se donan su sangre para que se las coloquen en su cirugía. Esto es para las cirugías programadas. En el caso de la anemia postoperatoria, en una situación de estabilidad hemodinámica y sin evidencia de sangrado en adultos jóvenes, es difícil justificar una transfusión de glóbulos rojos con un nivel de hemoglobina superior a 7 u 8 gramos sobre decilitros. Los receptores con signos de enfermedad vascular, cerebral o coronaria, respiratorias crónicas, mayor de 65 años, sépticos, entre otros, requieren generalmente niveles más altos de hemoglobina, entre 9 y 10 gramos sobre decilitro. Teniendo claro esto, vamos a hablar acerca de las consideraciones de las transfusiones en los niños. Entonces, acabamos de ver las consideraciones para las transfusiones en el quirófano. Ahora vamos a hablar de las consideraciones para las transfusiones en niños. En un periodo neonatal es importante considerar en cada caso la condición clínica del paciente y los criterios establecidos en la norma técnica de anestesiología. Sin embargo, la literatura establece que hay indicaciones para transfundir si
Primero, el niño tiene una hemoglobina menor de 10 gramos sobre decilitros y es una cirugía menor. Algo que se me olvidó recordarles es que una hemoglobina normal para un adulto, para una mujer entre 12 y 14 gramos sobre decilitro estaría bien. Para un hombre entre 14 y 16 gramos sobre decilitros estaría bien, pero en los niños la hemoglobina, el porcentaje de hemoglobina es más alto. Los niños deben tener una hemoglobina aproximadamente entre 16 y 20 gramos sobre decilitro. Por ello, las cifras de hemoglobina de ellos son más altas. Entonces, continuando, en un periodo neonatal, un niño con una hemoglobina menor de 10 gramos sobre decilitros y una cirugía mayor. En el segundo punto, una hemoglobina menor de 10 gramos sobre decilitro y un niño con enfermedad cardiopulmonar moderada, ventilación mecánica con una presión media de las vías aéreas menor de 6 centímetros de agua o un FiO2 entre el 25 y el 35%, se le debe realizar la transfusión. Una hemoglobina menor de 10 gramos sobre decilitros en la primera semana de vida y con una clínica de anemia, se le debe realizar la transfusión. Una hemoglobina menor de 13 gramos sobre decilitros y una enfermedad cardiopulmonar grave, una presión media de las vías aéreas mayor de 8 centímetros de agua y un FiO2 mayor del 50% o enfermedad cardiopulmonar con hemoglobina menor de 12 gramos sobre decilitros con presión media de la vía aérea de 6 a 8 centímetros de agua y un FiO2 mayor de 35%. Con una hemoglobina menor de 8 gramos sobre decilitros y una anemia sintomática, como por ejemplo un síndrome apneico, una taquicardia mayores de 170, una taquipnea mayor de 70, una mala curva ponderal menor de 10 gramos por día, por 4 días con aporte calórico óptimo mayor de 120 calorías. O sea, un niño que no está ganando el peso, así se le estén dando las calorías que requiere. Y un niño con actividad disminuida. Los niños que están clínicamente estables con buen crecimiento ponderal y aspectos sanos no precisan transfusión. Otra consideración es una hemoglobina menor de 7 gramos sobre decilitros en un niño así esté asintomático, menor de 7 gramos por decilitro. También con pérdida del 10% del volumen circulante por venopunción durante una semana. También en caso de una hemorragia aguda con pérdida mayor del 25% de la volemia o con síntomas clínicos de hipoxia persistente tras la corrección de esta hipovolemia con cristaloides o con coloides. Bueno, ahorita vamos a hablar un poco acerca de las consideraciones para la transfusión en niños, pero en este caso en lactantes preescolares y escolares, ya no en neonatos. Bueno, la primera consideración a tener en cuenta es que sea una pérdida sanguínea aguda mayor del 25% con síntomas clínicos de hipoxia persistente tras la corrección de la hipovolemia con cristaloides o con coloides. En el preoperatorio con una hemoglobina menor de 8 gramos sobre decilitros en cirugías urgentes o que no pueden ser corregidas con otro tratamiento específico. Un postoperatorio con una hemoglobina menor de 8 gramos sobre decilitro y una clínica de anemia. Con una hemoglobina menor de 12 gramos sobre decilitros y una enfermedad cardiopulmonar grave que precisa ventilación mecánica y oxígeno suplementario con una FiO2 mayor del 0.4. Con una hemoglobina menor de 10 gramos sobre decilitro y una enfermedad cardiopulmonar moderada que precisa oxígeno suplementario con un FiO2 mayor de 0.4.
y con una hemoglobina menor de 8 gramos sobre decilitros en pacientes con tratamiento de radioterapia o quimioterapia. También en casos de anemia crónica congénita o adquirida con repercusión clínica que no supere una hemoglobina de 8 gramos sobre decilitro. Entonces, vamos a autoevaluarnos. Pausemos este video 5 minuticos y respondámonos esta pregunta. Mencione 5 indicaciones para la transfusión de glóbulos rojos empacados en niños. Por favor, háganlo a conciencia. Pues esto era todo por el día de hoy. Debemos recordar que las transfusiones es un procedimiento terapéutico de vital importancia para salvar las vidas, pero también debemos tener unas indicaciones al momento de realizarlo. Debemos tener en cuenta el estado general del paciente, la situación en la que éste se encuentre y debemos siempre mirar tratamientos alternativos, ya que este es un procedimiento invasivo y que, como todo procedimiento invasivo, puede traer consecuencias o puede ocurrir eventos adversos. Entonces, muchas gracias por su atención y espero que les sea de mucha utilidad este video.